Con vos que tenés información para contarnos. Si vieron que siempre traigo aumentos y uno de esos aumentos es, por ejemplo, la renovación de la BTV, esta verificación técnica que se le hacen a los vehículos y que se hace de manera obligatoria. Y vamos a hablar de esa verificación, pero en este caso no de aumentos, sino de ciertas eliminaciones que se anunciaron hoy y que presta atención porque en casa seguramente vas a tomar nota. Lo primero que vamos a decir, y no voy a hablar primero de la BTV, sino del registro Moyano. El registro Moyano es ese registro que le da la posibilidad a los choferes de manejo profesional y que se hacía también con actualizaciones. La verdad es muy costoso y en general muchas veces se solicita para trabajar, entonces no lo cubre la empresa y lo cubre el conductor. Era realmente una responsabilidad y solo se renovaba y se hacía la solicitud en un solo centro. Bueno, ya el año pasado este gobierno empezaron a eliminar ciertos requisitos. Ahora directamente se eliminó el registro Moyano, lo que no significa que no haya un registro y un control para aquellos que manejan y trasladan personas o trasladan mercadería, por ejemplo, que lo necesitan, porque para eso es justamente. Se va a seguir haciendo un registro personal y particular, pero lo van a hacer dentro de cada jurisdicción y va a tener alcance de manera nacional. Entonces, sí va a haber un control, pero no va a ser obligatorio hacerlo en el único centro que había de registro que funcionaba de manera nacional y que era altamente costoso. Entonces esto te da la posibilidad de hacerlo más cerca de tu casa, el que te queda cómodo, a un costo un poco más bajo y sigue teniendo el valor que tenía ese viejo registro Moyano, que a partir de hoy, porque lo anunciaron hoy, mañana seguramente se publica en el boletín oficial, tiene que regir de esa manera. De hecho, por ejemplo, camioneros, que es el sindicato más fuerte y que obviamente lo tenía incluido dentro de sus requisitos para poder tener un trabajo, por eso le llamamos el registro Moyano, ya desde el año pasado habían hecho modificaciones. Ahora sí, vamos con la BTV, porque ese es otro anuncio que hizo esta mañana el Gobierno Nacional a través de la conferencia de Adorni, donde comunicó muchos cambios y a tener en cuenta, porque hasta ahora los autos 0 kilómetros estaban libres de hacer la BTV hasta los 3 años de uso o también teniendo en cuenta el kilometraje que tenía ese auto, y ahora se modifica nuevamente. Entonces te da la posibilidad de no hacerlo una vez al año y tener ese gasto que hoy está cerca de los 65.000 pesos. Los autos 0 kilómetros van a tener que presentarse a hacer la BTV recién a los 5 años. Esto es para autos particulares, no autos que se utilicen para trabajar. Autos que se utilicen para trabajar sí lo van a tener que hacer al 2.º año del patentamiento. Porque viste que a veces vos compraste en noviembre, diciembre, y no te guardan, en realidad no te figura como el patentamiento en ese mes, sino que te figura directamente al mes siguiente. Entonces, toma como fecha el inicio del patentamiento. Ahí vas a contar 5 años, si es un auto particular, si es un auto que se utiliza para trabajo, ahí sí vas a necesitar la BTV cada 2 años para poder circular, porque sea auto de aplicación, el auto de aplicación tiene también un logo que lo identifica en su vidrio, por ejemplo. Si te para un control, vas a tener que presentar la BTV correspondiente. No es que podés simular ser un auto particular si es que lo estás usando trabajando. Después, aquellos autos que tienen más de 10 años van a tener que solicitar la renovación, pero también cada 2 años. Entonces, esto, ¿qué garantiza? Garantiza un control, pero a veces no es real que cuando son particulares y no tienen tanto rodaje, una vez al año es un gasto que es realmente pesado y que muchas veces es innecesario. Obviamente los controles tienen que estar, por eso se pide, pero se entiende y se tiene un poco más de contemplación para que pueda ser un poquito más liviano al bolsillo. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de hacerlo en, por ejemplo, aquellos lugares que están registrados por el servicio automotor, como por ejemplo concesionarias, donde muchas veces podés hacer los controles técnicos porque compraste el auto ahí, entonces es un beneficio? Hasta hoy no tenían la potestad de hacer una BTV.
A partir de ahora, sí. Entonces no tenés que hacerlo sí o sí en esas islas de verificación técnica que tenías que solicitar el turno, sino que también lo podés hacer de manera particular, en alguno que te quede cómodo cerca de casa, incluso que sea un beneficio porque compraste el auto en esa concesionaria. Eso sí, tiene que estar en el registro del Servicio Automotor Nacional para que esa BTV tenga, por supuesto, el aval que se necesita. Pero de a poco, esas modificaciones que se venían hablando el año pasado empiezan a concretarse, entonces es interesante ir viendo. De hecho, por ejemplo, si tu auto está radicado en la ciudad de Buenos Aires, cuando vos pones la patente, inmediatamente te dice si está vencida o cuándo tenés que hacer el trámite, y ya a partir de mañana van a ver que, vamos a poner un ejemplo, te tocaba renovar tu BTV el mes que viene. Bueno, ahora no va a aparecer el vencimiento del mes que viene, sino que te lo va a dar para el próximo año. Así que estén atentos con esos cambios y también cuáles son los lugares donde tienen la posibilidad de hacer BTV y trámites ahora un poco más particulares cerca de casa y no directamente caer en las islas que se utilizaban hasta hace unos días nada más, porque se amplía un poco más. Que pueden ser privados, insisto, si lo querés pagar bien, si lo tenés como beneficio, utilízalo, que te viene muy bien, siempre y cuando tengan el aval nacional.